¿Qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que el objetivo de tanto este video de introducción al manejo del display como lo que tiene que ver con el control de teclados matriciales, tienen por objetivo ser un complemento al espacio de las clases para que ustedes lo puedan volver a ver, para poder repasarlo sin si se quiere los tiempos de consulta y demás. Así que esperamos que este material que estamos preparando les sirva de apoyo. Lo primero que vamos a ver es que justamente a lo largo de los años, a medida que ha pasado el tiempo, se han generado diferentes tipos de recursos para poder presentar la información. Desde lo que tiene que ver con diferentes búmetros, lo que tiene que ver con simplemente LEDs, displays de 7 segmentos, display gráficos, display de cuarzo líquido, pantallas táctiles. Justamente a medida que va avanzando y hoy digamos, la tecnología, se van incorporando nuevos recursos. Lo que nos trae hoy a esta clase tiene que ver con la presentación de lo que es el display de 7 segmentos. Digamos, el display de 7 segmentos nos permite a nosotros en principio representar los diferentes números del 0 al 9, y si bien podemos hacer algún artilugio y representar algunas letras en mayúscula, en minúscula, no es lo más común. Tal vez podemos llegar a obtener algunos mensajes por defecto, una representación de una F, de una A, de una E, de una R, pero bueno, no mucho más que eso. Entonces vamos a ver, justamente tomar este periférico, ver cómo se maneja para después poder extrapolar lo que aprendamos durante este video a otro tipo de recursos gráficos que podamos utilizar a lo largo del año. ¿Cómo comenzamos? Bueno, comenzamos con la génesis de un display de 7 segmentos. Podemos asociar cada uno de los segmentos con un LED en particular. Entonces, cada LED va a tener una resistencia asociada que va a permitir justamente controlar la corriente que va a llegar, digamos, que va a circular justamente por la malla, en este caso que vamos a estar trabajando. Por lo tanto, justamente como decimos, a cada uno de los LED le puede corresponder un segmento y simplemente será en principio ni más ni menos que controlar cada uno de los segmentos para poder conformar los diferentes números y o letras o caracteres que utilicemos. Vamos a encontrar que existen dos tipos de display, lo que hemos denominado de cátodo común o de ánodo común. En particular, cuando justamente estamos colocando, en este caso, un display de cátodo común, nosotros vamos a estar activando nuestra salida con un 1, va a circular corriente y se va a drenar hacia masa. Por lo tanto, justamente cada uno de los dígitos que queramos encender, los vamos a encender con una salida con el valor 1. En forma complementaria, si tenemos un display que no es cátodo común, sino que es ánodo común, en este caso, lo que nosotros vamos a tener justamente es la posibilidad de conectar el ánodo justamente a BCC y activar el display directamente con ceros. Fíjense que en este caso lo mismo va a ser la combinación de los diferentes LEDs que nos va a permitir a nosotros conformar la letra o el número correspondiente. Para poder organizar un poco la información, para no reinventar la rueda, es necesario que nosotros pensemos justamente en los diferentes dígitos que vamos a estar presentando, es decir, los dígitos, por ejemplo, del 0 al 9, y se identifica cada uno de los segmentos con una letra. Este formato es un formato estándar que nos permite a nosotros justamente poder garantizar que a cada dígito le va a corresponder una única combinación de ceros y unos asociada a los segmentos que nosotros estemos iluminando para poder trabajarlo. Va a depender obviamente el código asociado si lo estamos prendiendo con ceros o lo estamos prendiendo con unos. Fíjense en este caso que nosotros queremos, por ejemplo, para el 0, estamos prendiendo los segmentos A, B, C, D, E y F. Y el G, que directamente está apagado porque si no se convertiría en el número 8. Si en ese sentido manejamos el número 3, por ejemplo, se van a prender los segmentos correspondientes al A, al B, al C, al D y al G, pensando justamente que estamos encendiendo con el valor 1. Si estuviésemos pensando en el valor 9, bueno, obviamente la tabla irá variando en función del dígito que nosotros estemos mostrando. Si pensamos entonces cómo sería la conexión desde nuestro microcontrolador hacia el display de 7 segmentos, y recordando que habíamos pensado en asumir que para cada uno de los segmentos teníamos un LED, podríamos pensar en diferentes situaciones. Da lo mismo que tengamos que representar el valor 1, que tengamos que representar el valor 0, o el 9, o el 3. Justamente habrá distintas condiciones de mayor o menor consumo en función de la cantidad de dígitos que uno tiene que encender.
Ahora, la discusión se da un paso antes, es, ¿el microcontrolador puede disponer justamente de corriente suficiente entregada desde sus patas, desde sus pines, para poder justamente encender tanta cantidad de LEDs, dependiendo del tipo de brillo que cada uno maneje? Bueno, justamente lo que nos sucede es que nosotros, si queremos representar un valor, y pensando justamente cada una de las salidas como una llave electrónica que nos permita comandar la corriente que circula por cada uno de los segmentos, nos vamos a encontrar que si queremos, por ejemplo, mostrar el número 3, esa corriente que circula no va a ser soportada por el microcontrolador. Entonces se da una situación, si pensamos lo siguiente, decimos, bueno, vamos a tener, por ejemplo, no un solo segmento, sino varios segmentos. Entonces, si queremos tener, varios segmentos, no, varios dígitos, ¿cómo haríamos para representar varios dígitos? Podemos pensar al puerto 0 y 8 pines del puerto 0 para representar un dígito, y otros 8 para representar otro más, y otros 8 para representar otro más, y otros 8 para representar otro más. Por lo tanto, tendríamos en principio, no sé, por ejemplo, para 4 dígitos tendríamos que por lo menos tener 32 pines dedicados enteramente justamente a la representación de la información, con justamente el inconveniente vinculado al consumo. Claramente esto es muy poco efectivo. Por lo tanto, vamos a apelar a distintos tipos de recursos, a distintas estrategias para poder trabajar en ese sentido. Hace muchos años, un científico belga, Joseph Plateau, del siglo XIX, básicamente demostró un fenómeno visual, o descubrió un fenómeno visual que se lo denominó persistencia reteniana. Básicamente lo que descubrió es que nuestro ojo ve con una cadencia de 10 imágenes por segundo, que nosotros no vemos como independientes gracias justamente a la persistencia visual. Y este efecto fue utilizado por el cine mudo inicialmente, luego por el cine actual, por la televisión, justamente para pasar muchas imágenes con un periodo de tiempo entre cada una para dar una sensación o una ilusión de movimiento, y que justamente nuestro cerebro puede interpretarlo de esa manera. Apoyándonos en esto, nosotros lo que vamos a apelar es a tener los dígitos en forma multiplexada. Permítame el término, recuerdan que nosotros habíamos tenido un bus de datos donde viajaba la información, un bus de direcciones en el cual decíamos hacia dónde iba a viajar, y un bus de control que nos permitía a nosotros indicar si queríamos leer o escribir. Eso como una arquitectura de un microcontrolador. Recordando estas cuestiones y apelando a ese modelo, nosotros podríamos pensar que tenemos por un lado ciertos pines dedicados hacia lo que es la información, otros hacia donde es cada uno de los controles, cada uno de los dígitos que queremos encender, y particularmente lo que vamos a hacer entonces es comandar todos estos dígitos mediante un driver que va a ser, al igual que trabajamos con la parte de cuando hablamos de motores, bueno, justamente o de actuadores, estamos pensando en un periférico externo que nos brinde la corriente suficiente para poder encender cada uno de los dígitos. Entonces, resolvemos con el driver la cuestión del consumo y resolvemos en principio con los dígitos multiplexados la cantidad de patas disponibles o de pines disponibles para poder encender, por ejemplo, 4 dígitos. Fíjense entonces que, por ejemplo, si yo tengo, por un lado, entonces los datos que van a viajar y van a llegar a cada uno de los displays, lo que voy a hacer es habilitar en forma secuencial solamente aquel dato que necesito. Por ejemplo, si quiero representar el 3 en el primer dígito, o el dígito en este caso más significativo, podré hacerlo mediante esta llave, mediante este control, colocando en este caso un 1. Luego lo que voy a hacer es colocar el dato siguiente y habilitar el segundo, habiendo deshabilitado el primero. Luego lo que voy a hacer es habilitar el siguiente, habiendo colocado el dato que viajaba, por ejemplo el 7. Luego habilitaré nuevamente el último, deshabilitando el anterior con el 8. Por lo tanto me quedó 3, 5, 7, 8 activados en diferentes momentos. Fíjense entonces que si yo puedo reproducir esta secuencia donde se ilumina el primero, se habilita el primer dígito, se deshabilita, se habilita el segundo dígito durante un tiempo, se deshabilita, se ilumina o se habilita el tercer dígito durante un tiempo, se deshabilita, y lo mismo sucede con el cuarto, en forma repetitiva, en forma cíclica, lo que vamos a estar generando es estar habilitando un dígito por vez, pero a nosotros nos va a estar dando la sensación de que están encendidos todos los displays al mismo tiempo. Entonces justamente a esta técnica nosotros la conocemos como la técnica de barrido, que nos va a permitir justamente ir iterando entre cada uno de los dígitos y a través de la persistencia visual o la persistencia reteniana poder dar la sensación de que están todos los dígitos representados al mismo tiempo. De esta manera utilizamos
un menor consumo y utilizamos menor cantidad de patas o pines de nuestro microcontrolador. Para poder empezar a organizar esta información, nosotros lo que vamos a partir siempre es de nuestra aplicación, qué es lo que queremos hacer. Sobre esa aplicación podemos pensar en una primitiva, que la podemos denominar display, mostrar, visualizar, display 7 segmentos, que lo que va a hacer es recibir un valor. Ese es el valor que nosotros pretendemos mostrar en el display, por ejemplo el 3, 5, 7, 8. Pero justamente cada uno de los dígitos tenemos que poder interpretarlos en forma aislada y representarlos por las combinaciones de ceros y unos que me permitan a mí prender y apagar los segmentos correspondientes para poder tener la representación necesaria. Para lo cual entonces vamos a usar una etapa o una capa, la capa de buffers, donde vamos a descomponer ese valor en las diferentes cifras que lo componen, y a cada una de esas cifras, mediante el driver, lo que estaremos haciendo justamente es definiéndolas en función de los ceros y unos que componen a cada segmento. Entonces, en forma periódica, a través, por ejemplo, del SysTick Handler, tal como hemos visto en otras clases, vamos a utilizar una función que la denominamos barrido display, la cual consumirá lo que produjo la primitiva de display y en forma periódica irá mostrando el primer dígito, el segundo, el tercero, el cuarto y volverá el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Justamente lo que tenemos que después ver es qué cuenta tendríamos que hacer nosotros para poder garantizar que por lo menos 10 veces por segundo vamos a estar viendo cada uno, permítame, de los cuadros o cada uno del mensaje completo, ¿no? Y obviamente esto va a impactar directamente sobre el hardware. Si lo vemos entonces en nuestro diagrama de capas, tendríamos la aplicación, la primitiva, el buffer, los drivers que van a consumir justamente la información del buffer y el impacto directamente sobre el hardware. Para el cual nosotros vamos a hacer uso de diferentes expansiones que se podrían utilizar, la expansión 2 o la expansión 3 dentro del Infotronic, pero también pueden hacer uso justamente de este tipo de recursos desde un protoboard o una placa universal en sus casas. Nosotros vamos a tener que desarrollar dos grandes funciones. La primera entonces la vamos a denominar display, y es una función que se va a ocupar de recibir el número a mostrar justamente y lo que denominamos parsearlo, es decir, justamente quedarnos con cada uno de esos dígitos que se debe mostrar. Llenaremos un buffer auxiliar que será justamente en la capa de buffers, y ese buffer va a ser consumido ¿por quién? Por otra función en forma periódica que la llamaremos barrido display. Obviamente display y barrido display son nombres arbitrarios, pero que indican justamente por un lado una primitiva y por el otro lado el driver asociado a la secuencia de encendido y apagado de cada uno de los dígitos. Barrido display justamente va a ser una función que se va a ocupar de realizar el barrido en forma secuencial, en forma de ir mostrando un dígito por vez. Por cada una de las iteraciones que haga el SysTick o por cada uno de los tiempos que se venza del SysTick, justamente estaremos invocando a barrido display y se estará desplazando y encendiendo un dígito a representar. Agradecemos entonces a Gabriel Mandrugo, Marcelo Giura y Marcelo Trujillo por los materiales brindados en esta presentación. Los invitamos a ver el código que tenemos disponible en el aula y a sumarse a las prácticas que vamos a llevar adelante. Nos vemos en la próxima clase.